son tan amables. Lucas 9:20. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Listo. Dice Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Listo. En este versículo está el negarnos a nosotros mismos. ¿Alguien sabe qué es negarse a nosotros mismos? Pues hemos estado hablando, las prédicas que hemos escuchado este tiempo es de negarnos a nosotros mismos. ¿Alguno sabe qué es negarse a sí mismo? ¿O qué entienden por negarse a sí mismo? ¿Ninguno? ¿O lo hago? Muchos. Nidia, sacó la cara por el sí. Es que, digamos que el aceptarse a sí mismo es cuando usted se afirma, estoy pensando en un hijo, ¿no? Cuando lo acepta o cuando lo niega. Entonces es como lo que yo soy, a sí mismo es todo lo que yo soy, todo lo que yo he construido, todo lo que yo tengo, es como darle la espalda a eso para coger otra cosa. Entonces es como si iba para el norte, entonces le doy la espalda y ahora me voy para el sur, o es como no aceptar y no abrazar lo que yo he construido, lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo tengo. Porque he generado como identidad para mí. Como identidad. Negarse a la identidad. Muy bien, eso es básicamente negarse a sí mismo. Bueno, yo estoy averiguando, y de acuerdo a la prédica que dio la pastora la otra vez, dice, cuando Jesús, investigué es cuando Jesús estaba hablando de negarse a sí mismo, pues en ese tiempo estaba hablando como de acuerdo al contexto cultural del primer siglo, de ese siglo. Y tenía que ver con el honor y el estatus social, que pues era muy esencial para las personas en ese tiempo. Entonces negarse a sí mismo implicaba dejar sus ambiciones personales y la búsqueda del reconocimiento. Entonces era como rechazar o dejar de lado todo el ego, todo lo que me hacía sentirme superior. Y para los discípulos seguir a Jesús significaba renunciar a la vida cómoda y segura que conocían, enfrentándose a la persecución y al sacrificio. Entonces, básicamente el negarse a sí mismo es poner en primer lugar el deseo y el propósito de Dios a pesar de mis deseos personales, aunque tenga que hacer algún sacrificio personal. Entonces, básicamente, como lo decía Nidia, es negarme a mí misma, todo lo que tengo, todo lo que pienso, todo lo que soy, para seguir lo que el Señor me manda. ¿Cómo? Ay, no escuché. Poner en primer lugar. Poner en primer lugar el propósito de Dios. Lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Bueno, imagínense que yo cuando era niña, les voy a contar otras de mis historias. Cuando era niña, mi actividad favorita, que a mí todavía me gusta y es una de mis cosas favoritas, y es nadar. A mí me fascina nadar, donde hay agua yo soy feliz. Y una de mis cosas favoritas de niña era irme al río a nadar. Pero resulta que mi mamá o mi abuela, dependiendo con el que estuviera viviendo, no me dejaba ir a nadar todo el tiempo que yo quería nadar. Entonces, ¿qué hacía yo? Me iba a la playa. Entonces, porque la casa de mi abuela, la mamá de mi mamá, estaba en la playa, el patio, y ahí estaba la casa. Entonces me quedaba en la playa. Entonces, ¿yo qué hacía? No me iba al frente de la casa,
me iba o a la punta de la playa arriba o a la punta de la playa abajo. Y allá me quedaba nadando todo el tiempo que yo quisiera. Pero me iba sin permiso, entonces pues también con otros niños por ahí nos quedábamos nadando, jugamos a las cogidas en el agua y así, nadando todo el tiempo. Y yo de pequeña pues era muy juiciosa, ¿cierto? ¿Yo qué hacía? Siempre, obvio. De verdad era juiciosa, pregúntale a mi abuelita. Y yo qué hacía, me levantaba, porque pues los adultos iban a trabajar temprano a la mina o a donde iban a trabajar, y me levantaba, cogía mis platos, me iba al río, lavaba los platos, recogía agua porque no había agua potable, tocaba coger agua de la quebrada, y hacía todo eso, y luego sí que estaba todo ordenado, si hacía, me iba a nadar, o sea, hacía mis oficios antes, mis deberes, y luego sí me iba a nadar. Pero dentro de mi juicio pues no me pegaba mucho por eso, pero sí me llevaba unas palizas por irme a nadar sin permiso. Siempre, yo me escapaba y me iba a nadar, y yo nadaba y perdía la noción del tiempo, cuando ya tenía los ojos que no me daban más y todo, los brazos que no me daban más de nadar, ya sabía que me corría pierna arriba. Entonces ya iba para la casa. Y por eso era por lo que más me pegaban siempre. Porque, por eso, por mi deseo, mi actividad favorita que era nadar, eso me llevaba a desobedecer a mi abuela o a mi mamá. Y por eso pues recibía el castigo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa con nosotros como hijos del Señor? Que muchas veces, por seguir nuestros propios deseos, ¿qué hacemos? Nos llevamos el castigo del Señor. Entonces, el título de la predicación de hoy se llama Negarse a sus propios deseos, entre paréntesis, desobediencia. Por favor. Negarse a sus propios deseos, entre paréntesis, desobediencia. ¿Qué pasaba conmigo cuando me iba a nadar? ¿Me negaba a mis deseos? No. Para nada. Antes los impulsaba, me impulsaba a hacerlos. Entonces, quiero por favor que me acompañen a 1 Samuel 15. Y vamos a ver un personaje que creo que la mayoría de aquí lo conoce. Y ese personaje en algún punto de su vida decidió dejarse llevar por sus deseos en ese momento. Y ese deseo, vamos a ver a qué lo llevó. 1 Samuel, capítulo 15. Me espera porque creo que me queda atrás de ustedes. ¿Ya estamos ahí? 1 Samuel 15. Dice, Saúl desobedece y es desechado. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues, presten atención a ese versículo que es muy claro, el versículo 13. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no nos destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel,
cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a todos los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué baldío de ovejas y bramido de vacas es este que yo con mis oídos, que yo oigo con mis oídos. Gracias. Y Samuel respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruya a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la mansión que Jehová me envió, y a la misión. Uy, están atentos, me alegra que estén atentos. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido todos los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que seas rey. Para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová te ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó las mujeres
Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazo a Gad delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Bueno, algo importante aquí es que el Señor le había dado una orden a Saúl. ¿Cuál era el propósito que el Señor le había dado a Saúl? ¿Ve? Y matar todos los demás. Le dijo, ¿mata una parte? No. ¿Mata un poquito? No mata esta parte del terreno. Le dijo, acaba con todo. Pero Saúl se dejó llevar, no sé qué pensaba, qué deseaba en ese momento, pero se dejó llevar por sus deseos, por lo que él quería en ese momento, y eso lo llevó a desobedecer a Dios. Y algo importante aquí es que él tenía el favor de Dios. Dios lo había escogido. No sé si ustedes conocen la historia de Saúl, que él al principio se escondía y todo eso, aunque era grande y bello, dice, que era hermoso. Pero para él era pequeño, como dice ahí al principio, como le dice Saúl a Samuel. Aún siendo pequeño, Dios te escogió y te puso por rey. Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Y Dios le dio esa autoridad sobre el pueblo de Israel. Pero entonces él aquí no se negó a sí mismo. No siguió el propósito de Dios, sino decidió seguir su propio deseo. Decidió seguir sus propias leyes. Pero no obedeció a Dios. Y eso lo llevó a que Dios le quitara todo. Porque sin Dios, ¿tenemos algo? Dios se alejó de Saúl. Saúl perdió todo. Así como a mí me daban mis correazos. No, ni con correa, me daban con verbena. Una vez me pegaron con bringamosa. Ay, pero así como me pasó a mí, que decidí seguir mi deseo y a desobedecer, así mismo le pasó a Saúl. Solo que yo tengo la oportunidad de conocer al Señor. Pero Saúl lo perdió todo. Perdió la gracia del Señor, perdió la especialidad que el Señor le había dado. Porque sin Dios él no era nada. Pero Dios lo hizo un hombre importante. Y gracias a que desechó el propósito de Dios, a que no se negó a sí mismo, perdió todo eso lindo que el Señor le había dado. Y también hay otro personaje, creo que ustedes lo conocen también, y es el poderoso Sansón. ¿Has escuchado de Sansón? Por favor, vamos a Jueces 16. Jueces. Sansón era uno de los jueces. Jueces capítulo 16. Josué, Jueces. Gracias. Bueno, Sansón pues fue un hombre, desde el principio fue escogido por Dios, desde antes de nacer. Dios lo escogió para darle un propósito especial. Y vamos a ver qué pasó con Sansón. Sansón en Gaza, dice el 16. Y dice, sí, por favor, ¿se puede leer? 16, todo el 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue
está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataron con 7 mimbres verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una puerta de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, pues él las rompió de sus brazos como un niño. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y veré y seré como todos los hombres. Viéndolo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue atrapado. Sigo. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón.
Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Si podemos ver ahí, es muy similar a Sansón, a Saúl, porque digamos, a Saúl lo escogió de cierta edad para que fuera rey, pero yo creo que ya le había echado el ojo desde antes. Pero a Saúl lo escogió, a Sansón, pues que empiezan con C. Con ese, Saúl y por eso, Saúl y Sansón. Bueno, pero entonces algo importante que pasa aquí con Sansón, y era que Sansón desde que nació, ¿cuál era el mandato que tenía? No cortarse el pelo. Porque de ahí venía su fuerza. Y entonces se enamoró, el tipo se enamoró. Pues Sansón era muy fuerte, tenía mucha fuerza, había matado osos, leones y todo. Pero, y era el peor enemigo de los filisteos. O sea, era alguien especial, alguien que tenía el favor de Dios. Pero entonces se enamoró, se dejó llevar por sus deseos. Y se enamoró de una mujer que no era del pueblo de Israel, sino extranjera, de su pueblo enemigo. Y se dejó llevar por sus deseos. Y la mujer, dice el 16 y el 17, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó abajo, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Entonces, por dejarse llevar de su deseo de complacer a su enamorada, desobedeció a Dios. Pero le pasó lo mismo que a Saúl, dijo el 20. Sansón dijo, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, era la misma esencia de Jehová sobre Sansón, pero por dejarse llevar por sus deseos, lo perdió. Y podemos ver lo que dice más adelante: fue encarcelado, le sacaron los ojos, fue encarcelado, lo cogían de burla, el payasito del circo donde todos se burlaban de él, y al final murió. Sansón, yo creo que pudo vivir mucho tiempo más, pudo haber peleado mucho más tiempo por Israel, pero se dejó llevar por sus deseos y ahí terminó todo. Porque la esencia de Jehová misma, que era lo que lo hacía especial, se había apartado de él. Y creo que cada uno de nosotros que estamos aquí fuimos escogidos por Dios, y creo que es la esencia misma del Señor sobre cada uno de nosotros. Pero también está en nosotros decidir qué tan importante es Jehová, o la esencia de Jehová sobre nosotros, para que no nos pase lo que le pasó a Saúl, lo que le pasó a Sansón. Ambos fueron escogidos por Dios. Ambos eran especiales, tenían algo especial porque la mirada del Señor estaba sobre ellos. Pero ambos se dejaron llevar
llevar por sus deseos, ambos desobedecieron a Dios, ambos perdieron todos y terminaron en la muerte. Entonces, eso, como nosotros, hijos de Dios, escogidos de Él, también tenemos esa esencia especial del Señor. Y tenemos la misma responsabilidad de obedecer a Dios que tenía Saúl y Sansón. Entonces, es nuestra responsabilidad mirar cuál es el propósito de Dios, hasta qué punto mis deseos están alineados a los deseos de Dios, o si realmente yo me estoy dejando llevar por mis deseos, por mis anhelos, por lo que yo quiero, y adapto la palabra de Dios a lo que yo quiero y vivo de acuerdo a eso, sin obedecer lo que realmente Dios quiere para mí. Entonces, que realmente nosotros podamos vivir los deseos del Señor. Aclaro, ¿no? No es que el Señor no quiera que soñemos o que tengamos deseos, sino que realmente nuestros deseos y anhelos estén alineados a Él y no sean superiores a lo que el Señor tiene o ha dicho para cada uno de nosotros. Y quiero por favor que vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 21, que es el libro que estamos leyendo este mes, que ya se va a acabar. ¿Se han leído Santiago? Santiago capítulo 1, versículo 21. Y dice: por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, por lo que él se considera a sí mismo, se va y luego olvida como ella. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Amén. Entonces, nosotros estamos llamados a ser hacedores, a ser también oidores. Pero no solo quedarnos en el oír, sino también hacedores. Porque como dice ahí muy clarito, si no hacemos lo que el Señor nos manda hacer, es como aquel hombre que se mira en el espejo. ¿Sí se han mirado al espejo? Siempre. ¿Y se acuerdan de su rostro después que sale? Eso, hagan el ejercicio, verán. Ustedes en la mañana cuando se bañan, se acicalan y todo eso, se miran en el espejo. Y cuando se van, a uno se le olvida el rostro. Hasta a veces, a mí me pasa que hasta a veces se me olvida lo que yo he puesto. Pero eso pasa. Entonces, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Entonces, que no nos pase a nosotros como le pasó a Sansón o a Saúl, que nos dejamos llevar por nuestros deseos. Creo que todos aquí tienen deseos en sus corazones, tienen anhelos en sus corazones, pero no sé qué tan alineados están a esto de desechar todos esos deseos que me alejan del propósito de Dios. Desechar todos esos deseos que tal vez puedan tener malicia, egoísmo, orgullo, no sé, que me alejan de lo que el Señor quiere para mí. Entonces, quiero invitarlos, les voy a pasar el papelito. Y mientras les paso el papelito, este papelito es para que, porfa, perfecto. Bueno, este papelito, ¿trajeron para escribir? ¿Quién no tiene? Parece. Ahorita les paso el lápiz. Mateo, ¿me ayudas? Sí, pues.
papelito es para que porfa en él van a escribir. Antes de escribir, vamos a ver. Y listo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea mostrándonos cuál es ese deseo o ese anhelo que me está llevando a desobedecerlo a Él, a no cumplir su propósito. Y eso que el Señor ponga en su corazón, o que tal vez ya ha puesto antes, lo va a escribir ahí. ¿Listo? Pero primero vamos a orar. Otra vez llame, por favor. No me se ¿verdad? No, sí. Como oidores. En este papelito, no, primero vamos a orar. ¿Y por qué vamos a orar? Para que el Señor nos muestre cuál es ese deseo al que debemos renunciar, que tal vez nos esté alejando de su propósito, o nos esté alejando de lo que Él ha planeado para nuestras vidas. Después van a escribir ahí eso. ¿Listo? Ese deseo. No sé si algunos de pronto ya lo hayan traído desde antes o no. Entonces, lo vamos a escribir ahí y ya les digo. ¿Listo? Entonces, usted ahí con el Señor realmente hable con Dios y dígale que le revele a qué es lo que usted debe renunciar, a qué debe negarse para que su propósito se siga cumpliendo en la vida suya. Señor, yo te doy gracias por tus planes, por tus propósitos, Señor, para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú nos miraste y nos apartaste desde el vientre de nuestra madre, Señor, y has puesto tu mirada en cada uno de nosotros, Señor, y nos has llamado hijos, nos has dado una identidad, Padre Santo, y nos has apartado para ti, Señor. Te doy gracias porque tú nos has visto, Señor, y te doy gracias porque tú en tu grandeza nos has puesto en lugares especiales, Señor. Te doy gracias porque nos hablas, Señor, y gracias por tu propósito sobre nosotros, Señor. Yo pido en esta noche, Señor, que tú seas hablando la vida de cada uno, Señor. ¿Cuál es ese deseo, ese anhelo, eso que estamos haciendo, Señor, que nos aleja de tu propósito, Señor? Que nosotros podamos entender, Señor, qué es eso que nos aleja de ti, Señor, y poder negarnos a eso, y poder darle la espalda a eso, Señor, y seguir en su propósito, Señor. Yo pido, Padre Celestial, que tú seas hablando al corazón de cada uno, Señor, y que cada uno, Señor, esté dispuesto a escuchar, Señor. Abre los oídos, Señor, a tu voz, Padre Celestial, a lo que tú quieres hablar a cada uno, Señor. Que realmente, Padre Celestial, nosotros seamos transformados por ti, Señor, y que no vivamos una vida, Padre Celestial, doble, Señor. Un día te agradamos, un día seguimos tu propósito, pero ya al siguiente nos dejamos llevar, Señor, por lo que nosotros deseamos y creemos en nuestra propia concupiscencia, en nuestra propia malicia, Padre Santo de Dios. Yo pido, Padre Celestial, que tú estás revelándote y revelando tu propósito a cada uno de nosotros en esta noche, Padre Santo de Dios. Te alabamos a ti, Señor. Te bendecimos.